Al concluir su presentación en la audiencia de preclusión de la investigación a Álvaro Uribe, Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, quien es reconocido como víctima dentro del proceso, manifestó que el expresidente actuó como determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y pidió que no se cierre la investigación como lo pide la Fiscalía. Conforme a lo expuesto en mi intervención, la Corte Suprema de Justicia ha imputado la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en cabeza de Álvaro Uribe Vélez en su condición de determinador. En el presente caso se produjeron conductas que quedan perfectamente descritas en los tipos penales endilgados. Su señoría, dado que una de las causales es la cuarta, es decir, que la inscripción de los delitos no corresponde a la conducta del imputado, me veo en este punto en la necesidad de hacer precisiones y quizás alguna reiteración. En relación al soborno en actuación penal. En relación al soborno a testigos definido en el artículo 444A del Código Penal, tenemos que consiste en lo siguiente: el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Eso dice la norma endilgada, objeto de la imputación. ¿Y cuáles son los hechos que se adecúan a este tipo penal, su señoría? Voy a relacionar algunos, quizás queden todos relacionados. 1. El ofrecimiento de servicios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve Pineda a cambio de su retractación y de que declarara en contra del senador Iván Cepeda Castro. Ya hemos conversado o anunciado o explicado el tema de la acción de revisión ofrecido, el acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP ofrecida, impulsar la justicia y paz ofrecido, mejorar sus condiciones carcelarias, obtener pronta libertad. Y recordemos que la acción de revisión con expresa autorización del determinador Álvaro Uribe Vélez, demostrado con pruebas contundentes en esta audiencia. 2. Estamos en el tema de soborno en actuación penal. Otro hecho, el ofrecimiento o gestiones jurídicas a favor de Hilda Niño, gestiones ante la Fiscalía General de la Nación y por investigar si consiguió el cupo ordenado por tutela en la instalación de la fuerza pública como sitio de reclusión a cambio de sus declaraciones a favor de los Uribe, y de hacer falsos señalamientos en contra de los doctores Eduardo Montalegre y Jorge Perdomo, señalándolos de armar un complot en contra de los Uribe. 3. El ofrecimiento de apoyos jurídicos a los presos de Cómbita. Esto según la interceptación entre Cadena y su asesor jurídico de cabecera, el juez Carlos Cruz, a cambio de sus falsos testimonios contra el senador Iván Cepeda. Este ofrecimiento, señoría, fue puesto en evidencia en nuestra presentación con el debido soporte probatorio. Esto es la llamada que da lugar a que definamos y consideremos que hubo soborno también en relación a los presos de Cómbita. 4. El ofrecimiento de defensa penal a Enrique Pardo Hash, si se veía envuelto en un proceso penal por su colaboración en la búsqueda de la retractación de Juan Monsalve. También presentamos la llamada entre Cadena y Pardo en ese sentido, su señoría, en esta audiencia, lo que no deja duda de que la conducta del determinador Álvaro Uribe Vélez se adecúa de manera perfecta a la disposición del tipo penal de soborno en actuación penal. 5. El ofrecimiento de servicios jurídicos a Carlos Enrique Vélez con conocimiento directo de Álvaro Uribe Vélez
entre ellos una conversación con el fiscal Álvaro Rodríguez y la toma de poder por parte de Cadena para hacer actividades y gestiones jurídicas a nombre de o a favor de Carlos Enrique Vélez, y que fue allegado incluso al proceso que se sigue contra Santiago Uribe. Aquí hay otro ofrecimiento que da lugar a considerar que esta conducta se adecúa al soborno a testigo en actuación penal. Pero además, su señoría, con el conocimiento del determinador Álvaro Uribe Vélez, presentamos en esta audiencia, su señoría, la llamada en la que Diego Cadena, el determinado, le anuncia a su determinador que le ha ofrecido servicios jurídicos a Carlos Vélez, y es más, que le ha puesto un abogado de los suyos a su servicio. Información que recibe de manera directa a Álvaro Uribe Vélez y que aprueba y consiente con su silencio, conducta propia también en un determinador. Su señoría, además el abogado Cadena hizo ofrecimiento de servicios jurídicos a Juan Carlos Rodríguez alias Zeus, a cambio de declarar en el caso Santiago Uribe, lo que efectivamente hizo, declaración que figura en la investigación 52240, para lo cual Cadena recibió poder y que además, por información del propio Zeus, dice, lo apoderó o lo apodera ante la JEP. Una llamada también da razón de que Álvaro Uribe Vélez tuvo conocimiento de la declaración de este testigo. Él habla del militar que llegó a declarar en el caso de su hermano Santiago. Entre otras cosas, Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, llegó a declarar por intervención también de la señora Vicky Jaramillo, no ajena a este proceso y al hecho jurídico relevante 1. Y séptimo, la entrega de dineros a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y a Diana, o sea, Eurídice Cortés, que son presentados como supuestos viáticos y ayudas humanitarias, pero señoría, no voy a extenderme, solo referir que en relación a este punto hice una detallada presentación y análisis probatorio que desvirtúa la veracidad o la coincidencia con la verdad del documento notarial que presentan, que lo hicieron como para prefabricar la prueba, pero que además de eso, lo dicho en ese documento notarial no coincide para nada con lo que Cadena y Salazar dijeron ante la justicia, que hablan de la señora mamá de Vélez llorando desesperada porque su hijo estaba enfermo, y resulta que la constancia notarial habla de otras razones que ya expusimos suficientemente. Y que no repito en aras de acatar la directriz de su señoría al finalizar mi intervención de la mañana. Su señoría, hasta aquí podemos ver como mínimo 7 hechos que tienen que ver con la realización altamente probable de soborno a testigo. Y que por supuesto fueron los hechos que pasó, permítame la expresión, de agache, que omitió el fiscal en su presentación. Razones para omitirlas, creo que son obvias. Paso entonces al tema del fraude procesal, que es el otro punible endilgado al determinador Álvaro Uribe Vélez, pero también a su determinado.
quien responde ya ante jueces de la República por esos punibles, es decir, hablo de cadena. Fraude procesal. El tipo penal de fraude procesal, definido en el artículo 453 del Código Penal, consiste en el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Eso dice la norma. Veamos entonces si hay hechos, conductas que se adecúan a la descripción del fraude procesal. Voy a referir al menos 8 casos donde se identifica la coincidencia de las conductas del determinador con lo descrito por el tipo penal de fraude procesal. 1. La radicación de la carta de Enrique Pardo Hash en la Corte Suprema de Justicia por parte de Cadena y por orden previa de Álvaro Uribe Vélez. Ya sabemos que esa carta fue hecha con el ánimo de engañar a la justicia, de presentar una desviada explicación de lo ocurrido en la picota el 22 de febrero de 2018, y en la que incurre en varias mentiras que fueron identificadas por nuestra presentación, y cuando analizamos de plano toda la declaración de Pardo Hash. Aquí, sin duda, esta radicación de esta carta pretendió precisamente ese engaño a la autoridad judicial y, por tanto, pues, una conducta que se acopla, que se adecúa al tipo penal. Entonces, para nada podemos hablar de ausencia de tipicidad. Por el contrario, la tipicidad está clara. 2. La obtención y radicación de las cartas suscritas por Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuzo Sierra. Lo mismo, estas cartas sin duda tuvieron la intención de engañar a la justicia. El delito no necesita que el daño se consuma. Es un delito de mera conducta. Y por tanto, la conducta está acoplada, adecuada a la descripción del tipo penal. Tampoco podemos hablar de atipicidad o de ausencia de intervención cuando sabemos que Álvaro Uribe Vélez intervino en la consecución de las declaraciones del Tuzo de manera insistente, permanente, desesperada. 3. La presentación y radicación de las cartas suscritas por Juan Carlos Sierra Ramírez, la presentación del testimonio falso de Hilda Niño, denunciando a los doctores Eduardo Montalegre y Jorge Perdomo. Llevar un testigo a declarar hechos que riñen con la realidad, el testigo estará incurriendo en falso testimonio, pero quienes orientan al testigo a hacer esa presentación o a presentar escritos, pues estarían inmersos también en fraude procesal, como en el caso presente, que se quiso mostrar un complot inexistente. 4. Las 3 cartas de los testigos de Cómbita y su presentación para que fueran llamados como testigos y que faltaron a la verdad. Sobre este punto, su señoría, hemos hablado y hemos argumentado de manera amplia y contundente. Y no solo con discurso argumentativo, sino que presentamos elementos materiales probatorios que desvirtúan de plano y de manera contundente a estos 3 testigos, pero que además ya lo había hecho el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. 5. Obviamente, frente a estas 3 cartas presentadas
y que además fueron el sustento, sigo con el tema de los presos de Cómbita, fueron el sustento o apoyo de una solicitud de revocatoria del auto de la Corte del 16 de febrero de 2018, en la que se compulsó copias contra Álvaro Uribe y se determinó que no había mérito para investigar al senador Cepeda, indudablemente quiso engañar a la justicia. Presentar el recurso de reposición, todo un derecho. Apoyarlo con testigos que faltaron a la verdad y que faltan a la verdad y que han sido desvirtuados, lo que indica entonces que la conducta se adecúa a la descripción del tipo penal de fraude procesal. Por tanto, frente a este hecho tampoco podemos hablar de atipicidad. Y debemos recordar que Álvaro Uribe Vélez Salas tuvo conocimiento, es decir, se presenta el aspecto cognitivo de esas cartas, de la forma en que se elaboraron, y aún así autorizó la presentación para tumbar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y provocar de forma fraudulenta que nuevamente el senador Cepeda fuera vinculado a un proceso penal. Y esto ayudado con el fiscal que hizo la solicitud de preclusión, compulsando increíblemente copias contra el senador Cepeda. Sexto hecho relacionado con el fraude procesal. Las cartas de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, de John Jaime Cárdenas, Fosforito, y Fauner Barahona, Racumín, respaldando el recurso de reposición contra el auto del 16 de febrero de 2018 dictado por la Corte Suprema de Justicia en el radicado 38451, que ordenó la compulsa de copias contra Álvaro Uribe y se inhibió a favor del senador Cepeda, y que fue presentado por la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Y aquí recordemos la rueda de prensa en las escalinatas de la Corte, donde Álvaro Uribe relacionó que tenía unos testigos que estaban en su recurso de reposición en relación al auto de la Corte. Es decir, tenía conocimiento. Y presentar una reposición apoyado en testigos que han faltado a la verdad, y para el caso concreto, por ejemplo, de Carlos Enrique Vélez, que además se retractó ante la Corte Suprema de Justicia, su señoría, la conducta queda perfectamente adecuada a la descripción de tipo penal, esto es, sobre las altas probabilidades de haber incurrido en el fraude procesal. Imputado al gran determinador Álvaro Uribe Vélez y a su determinado Cadena, Diego Cadena, quien fue quien recogió estas tres cartas para juntarlas al recurso de reposición. Bueno, la recogió Juan José Salazar, que era el socio y miembro de la oficina de Cadena, y una de ellas, con conocimiento previo del propio Cadena, recogida por el abogado Samuel Sánchez Cañón. Séptimo, otro hecho. Otro hecho. La solicitud, Samuel Sánchez Cañón, corrijo, tiene que ver con el siguiente hecho. A ver, un momento. En el anterior estoy hablando del recurso de reposición. Estoy hablando de los testigos Carlos Enrique Vélez, en la que efectivamente Sánchez Cañón recogió la segunda carta, que fue la que sirvió de sustento para pedir la reposición. Reafirmo lo que estaba diciendo. Séptimo, la solicitud de revocatoria
presentada por el abogado Diego Cadena, sin tener poder para ello, contra el auto del 16 de febrero de 2018, que ya sabemos, ordenó la compulsa de copias contra Álvaro Uribe y dispuso no investigar al senador Cepeda. Esa solicitud de revocatoria fue presentada y respaldada con la declaración de los 3 testigos de Convita, que además de su oscuro trámite, pues fue puesta como fundamento y respaldo de la solicitud de revocatoria, con el ánimo de engañar a la justicia. La mendacidad de estos testigos está debidamente probada en la actuación procesal desde cuando estaba en la sede de la Corte Suprema de Justicia, al punto que la Corte ya había ordenado investigar a estos testigos por falso testimonio. Pero que además demostramos las falacias de sus manifestaciones. 8. El vídeo entregado por el abogado Diego Cadena a la Corte Suprema de Justicia, que contiene la reunión que este último tuvo con Deyanira Gómez, recordamos la fecha, 5 de abril de 2018, y que conforme a la evidencia probatoria fue editado por el abogado antes de entregarlo al alto tribunal, y conforme lo mostramos nosotros en imágenes en nuestra intervención. Aquí estamos también ante la presentación de un elemento material probatorio con ánimo de confundir y de engañar a la justicia. Otra vez el fraude procesal presente. De esta grabación tuvo conocimiento también el determinador Álvaro Uribe Vélez. Otro hecho que configuraría el fraude procesal. Su señoría, todos estos hechos, he relatado 8 de esta segunda parte del fraude procesal, configuran los tipos penales por los cuales fue imputado Álvaro Uribe Vélez y que fueron relacionados en la indagatoria en su calidad de determinador a título de dolo y dolo eventual, dolo frente al cual ya hicimos referencia. Algunas de las conductas expresamente autorizadas o bajo su pleno conocimiento, como lo hemos dicho y demostrado documentalmente durante toda esta presentación y como lo hemos resumido en este último momento de nuestra intervención. De modo que las conductas cometidas sí están perfectamente descritas en el Código Penal y corresponden a las conductas endilgadas, y además el determinador obró con pleno conocimiento y voluntad de cometerlas, bien con conductas directas o a través de terceros determinados, algunas de ellas producto, repetimos, de su expresa autorización o consentimiento. En consecuencia, su señoría, queda demostrado que Álvaro Uribe Vélez sí tuvo participación en los hechos impunibles imputados, y en consecuencia tampoco hay lugar a considerar que se está ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, y que en cambio existen altas probabilidades de establecer su responsabilidad, por lo que procede la presentación del escrito de acusación sin ignorar el acervo probatorio que contra él pesa. En este punto, su señoría, voy a buscar un último documento para referirme a él muy brevemente. Como usted ha podido apreciar, su señoría, estoy siguiendo su orientación. Regáleme un minuto, quizás menos. Proceda, doctor Rinaldo. Gracias. Procedo a decir lo siguiente en relación a todo este tema que estamos desarrollando sobre atipicidad, participación o imposibilidad de derribar o desvirtuar la presunción de inocencia, que son las causales alegadas, pero no fundamentadas por parte de la Fiscalía. Durante este tiempo, la labor investigativa desplegada por el fiscal Jaimes se dirigió a invalidar de facto lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, que muestra
la tipicidad de esas conductas precisamente, y a intentar modificar las declaraciones que obran en el expediente y que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en los hechos que se investigan. Por eso llega a la conclusión de que hay atipicidad, de que no participó y que hay imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. No obstante, sus ingentes esfuerzos, las evidencias probatorias recogidas, no modificaron la estructura probatoria consolidada por la Corte Suprema de Justicia, que dio lugar a que se resolviera la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez en su momento en calidad de determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía dirigió la investigación para obtener una verdad procesal distinta a la verdad procesal obtenida por la Corte Suprema de Justicia, con la que buscaba la impunidad de Álvaro Uribe Vélez. En tal sentido, en un primer momento, libró órdenes de policía judicial tendientes a desacreditar a los testigos de cargo, Monsalve y Pablo Hernán Sierra, así como las víctimas que actúan en esta investigación. Su señoría, estoy acatando su orientación en relación a no ser reiterativo esta tarde, pero en todo caso, pues, hay una reseña muy importante que en todo caso haremos llegar a su despacho. Todo lo dicho entonces, su señoría, en relación a nuestra presentación el día de hoy, nos lleva a unas conclusiones y peticiones finales, breves. La Fiscalía General de la Nación presentó la solicitud de preclusión sin haber recibido previamente los resultados de las órdenes de policía judicial. Es decir, la preclusión fue solicitada solo mediada por la voluntad del fiscal instructor. En concreto, no contaba con los elementos probatorios que después alegó en esta audiencia. Pidió la preclusión cuando la exigencia era presentar el escrito de acusación. 2. La Fiscalía no logró probar las causales alegadas, en consecuencia sus argumentaciones no pueden dar lugar a declarar la preclusión de la investigación. Para declarar una preclusión en una investigación se requiere absoluta certeza, como lo sostiene la jurisprudencia, y que no haya el más mínimo resquicio de duda sobre la necesidad de aplicar la causal o causales invocadas, las cuales deben estar plenamente probadas. Para el caso, en relación a la causal cuarta sobre atipicidad alegada, la Fiscalía no probó la ausencia de adecuación al tipo objetivo ni la ausencia de adecuación al tipo subjetivo del hecho investigado. Tampoco consiguió generar la certeza generadora de convicción que se exige para declarar la preclusión. Las víctimas, en cambio, sí presentamos argumentos, elementos probatorios que indican que el imputado efectivamente incurrió en las conductas punibles o las altas probabilidades de haber incurrido en las conductas punibles de soborno en actuación penal y fraude procesal. Conductas que tuvieron ocurrencia con su conocimiento y voluntad. En relación a la causal quinta sobre la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, la Fiscalía tampoco consiguió demostrar entonces que el aquí imputado hubiera sido ajeno a los hechos investigados. En cambio, la intervención de las víctimas, apoyadas principalmente en el caudal probatorio proveniente de la Corte Suprema de Justicia, hemos demostrado que Álvaro Uribe ha actuado como determinador de un número plural de personas frente a los hechos investigados y, por supuesto, frente a los punibles endilgados. La Fiscalía se abstuvo de considerar, bueno, esta parte la voy a omitir solo para acatar la orientación de no reiterar argumentos. Su señoría, no hay lugar a declarar la preclusión solicitada por la Fiscalía, porque la Fiscalía, lejos de abordar actos de investigación en relación al imputado, lo que ha hecho es, uno,
La Fiscalía no investigó al imputado, sino que dirigió su investigación con el fin de desacreditar a las víctimas y a los testigos de cargo, acudiendo a conductas o hechos que no guardan relación con esta actuación procesal. 2. Trajo a la investigación testimonios cuya credibilidad ya había sido desvirtuada por la Corte Suprema, al punto que ordenó la compulsa de copias la Corte para que fueran investigados por falso testimonio, soborno en actuación penal y fraude procesal. 3. La Fiscalía se abstuvo de investigar los patrones de comportamiento y el modus operandi del imputado en relación a sus víctimas, a los testigos de cargo y frente a la justicia cuando éste se ocupa de investigarlo a él o a personas de su entorno político y familiar. Para presentar la solicitud de preclusión, el fiscal instructor desconoció de facto todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque este alto tribunal sí recaudó elementos probatorios abundantes y contundentes que señalan la responsabilidad penal del imputado en su condición de determinador. Además, el fiscal desacató el fallo del juzgado cuarto que ordenó tenerlo actuado por esta Corte como elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Tal omisión constituye sin duda un prevaricato. El fiscal sí presentó elementos probatorios de la Corte en su audiencia, en la sustentación de la preclusión, pero no se refirió a ellos en la argumentación, que es una manera de desconocerlos de facto. Pero además siempre dijo que no se refirió nunca al imputado como imputado, sino hablaba que equivalía la indagatoria a un interrogatorio, desconociendo de plano lo que judicialmente se ha establecido y que debe ser orden para la Fiscalía, es decir, que la indagatoria equivale a la imputación. Y eso tiene que ver con estas conclusiones. El fiscal Jaimes siguió ordenando actos de investigación y recibiendo informes de policía judicial, y ya lo dijimos aquí, y en consecuencia dichos actos investigativos no podrán ser descrimidos en esta audiencia, o no debieron haber sido tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque esos elementos probatorios no existían al momento de la solicitud de preclusión. Dichos actos podrían ser objeto de debate en el desarrollo del juicio y no en materia de esta audiencia. Una moción de orden. Señor defensor. Usted dio una orden muy precisa y, señoría, este argumento lo he escuchado esta tarde 4 veces, para no hablar de todos los demás días pasados. Pero me estoy escuchando, estoy hablando de la preclusión para terminar. Estoy hablando de la preclusión. En suma, por lo acontecido y demostrado en esta audiencia, no hay lugar a declarar la preclusión. La preclusión de la investigación, como lo solicitó sin fundamento el fiscal del caso. Incluso, si nos atuviéramos a sus actos investigativos, tendríamos igualmente que concluir que no logró derribar la contundencia del abundante material probatorio proveniente de la Corte, que indica la existencia de los hechos punibles y la alta probabilidad de responsabilidad penal. Y para terminar, su señoría, de la intervención de las víctimas, apoyadas en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, fundamentalmente proveniente de los actos investigativos de la Corte, pero echando mano también de lo actuado por la Fiscalía, se puede afirmar, conforme al artículo 336 de la Ley 906 de 2004, que con probabilidad de verdad las conductas delictivas existieron, que el imputado sí participó en las mismas, en su condición de determinador, y que no estamos ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, como lo mencionó, pero no lo argumentó la Fiscalía, y que lo que corresponde es la presentación inmediata del escrito de acusación, y que, en consideración de esta representación de víctimas, tendría que realizarla un funcionario de la Fiscalía diferente a quien ha elevado esta preclusión. Su señoría, aquí ha terminado la presentación de la representación de las víctimas, reiterando la solicitud
de que ninguna de las causales mencionadas, no debidamente fundadas, presentadas por la Fiscalía, sean admitidas por parte de su despacho. Y que en efecto, lo que corresponde a la Fiscalía es proceder a hacer la debida y fundada presentación de un escrito de acusación ante los jueces competentes.